Acto seguido, invitamos al señor periodista Miguel Ángel Brusasca, representante de la Delegación Sanmartiniana Argentina, a hacer uso de la palabra. Señor presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú, autoridades, miembros del cuerpo diplomático, personalidades de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, invitados especiales, académicos. Es un gusto en esta jornada en la cual, en esta tierra que tanto amó el general San Martín, se rinde homenaje a aquella fecha del 25 de mayo de 1810, una fecha que fue la conclusión de distintas jornadas cargadas de profundos debates políticos, donde en el génesis de la República Argentina empezaban a perfilarse aquellos encuentros de alto vuelo en cuanto a debates y deseos libertarios que habrían de plasmarse mucho más tarde en la formación de los partidos políticos hasta llegar a nuestros días. Parece atrevido una síntesis de este tipo en el inicio de nuestro mensaje, pero queremos nosotros destacar que aquellos acontecimientos, señoras y señores, que culminaron con la elección de la llamada primera Junta de Gobierno Patrio en mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, tienen un origen que puede considerarse remoto y que reconoce numerosas causas y de diverso valor. Por supuesto, ubicándonos en el contexto de aquel tiempo turbulento en épocas de la colonia, llegamos a una primera conclusión que nos dice que los pueblos americanos, aunque muchos lo nieguen, habían llegado a un estado de situación y de conocimiento de lo que querían ser, que ya los habilitaba para cambiar el rumbo de la administración colonial. Y en segundo término, la administración hispánica, mantenida durante muchos siglos, resultaba ya inadmisible a principios del siglo XIX, máxime cuando ya soplaban los vientos republicanos y libertarios que insuflaba desde el viejo continente la Revolución Francesa. En cuanto al encuadre político de lo sucedido en mayo de 1810 en Buenos Aires, es importante destacar, retrocediendo un poco en el tiempo, que el Virreinato del Río de la Plata fue creado en el año 1776 como una medida administrativa de la Corona de España para poder estar más cerca en cuanto a la administración de sus extensos territorios. Estoy diciendo el Virreinato del Perú. En este caso, nos encontramos en esa época con una ciudad como la de Buenos Aires, escasa de todos los servicios, con un crecimiento precario todavía, pero que vislumbraba un gran potencial, y así lo entendieron los hijos ya criollos que moraban en el lugar, y muchos de ellos que al prepararse en las universidades, algunas de Europa y otras en las prestigiosas universidades altoperuanas, vislumbraron que había llegado la hora de hacerse cargo de los negocios, como se decía por entonces. Un dato no menor y que alimentará esa desconformidad es el siguiente, y que tiene que ver con cierto viso de discriminación. Si bien las leyes de India otorgaban los mismos derechos a los españoles nacidos en la península que a los hijos de españoles nacidos en América, los cargos más importantes nunca podían ser ejercidos por aquellos que habían nacido en esta parte del mundo. Y esto, vaya si lo sabrán al investigar documentos vinculados a la carrera militar del general San Martín, que por ser indiano podía llegar hasta determinado nivel en cuanto a los ascensos y no más, pero esa es otra historia. También aparece un hecho que es determinante. Unos pocos años antes de 1810, hablo de 1806 y 1807, se producen dos invasiones de las fuerzas inglesas al Río de la Plata. De hecho, esa invasión o las dos invasiones traían también vientos de cambios en lo comercial, y esto no pasó inadvertido en esa operatoria de Buenos Aires, donde unos pocos comerciantes hispanos detentaban un gran poder económico y además, junto a la administración de la metrópoli, tenían un férreo control sobre el puerto y las aduanas. Y entonces este es otro punto que no debe desdeñarse para poder vislumbrar que la Revolución de Mayo no es una cuestión de repartir cintas celestes y blancas de la plaza, sino que es una cuestión de intereses, como todo lo que acontece en el mundo en el cual produce cambios y revoluciones.
Pero por supuesto, no debo dejar de citar que previo a 1810, un año antes, se producen dos revoluciones muy importantes. Evidentemente nadie desconoce que lo de Chuquisaca y La Paz fueron de relevante importancia. Allí aconteció lo siguiente y lo sintetizo de esta manera. Tanto en una como en otra plaza se cambiaron las cosas de la noche a la mañana, pero esas revoluciones no tuvieron una gran proyección regional y no estaban respaldadas por fuerzas profesionales o milicias decididas, y así terminaron en un fracaso. Tal es así que el virrey del Perú mandó al general Goyeneche a reprimir esos levantamientos. En Chuquisaca, Juan Antonio Álvarez de Arenales y Domingo Murillo en la Revolución de la Paz fueron sofocadas a sangre y fuego, y la mayoría de los revolucionarios que se estarían en el precedente de mayo de 1810 terminaron sus días en el cadalso, excepción hecha del general Juan Antonio Álvarez de Arenales, que fue recluido en las mazmorras del Callao y liberado años más tarde. Algunos dicen que consiguió fugarse. Estas circunstancias son los antecedentes de lo que acontecería en Buenos Aires. De hecho, tiene que ver también, yendo más atrás en el tiempo, y esto para orgullo de los peruanos, lo quiero citar muy sucintamente. No es la revolución de Chuquisaca y La Paz el determinante de lo que pasaría en Buenos Aires. Desde el momento mismo en que la administración colonial puso sus pies sobre estas tierras, comenzaron los pueblos originarios a manifestar su inconformidad ante el trato durísimo a los cuales eran sometidos. Y así entonces mismo aparecen los levantamientos de Manco Inca en el Cusco ya en el siglo XVI. Y por supuesto, a partir de ese momento se mantuvo encendida en los pueblos originarios del Perú la llama revolucionaria y de la protesta, y por eso pasamos a nombrar a Tito Yupanqui, a Juan Santos Atahualpa y a José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, entre muchos otros. Y esto es justicia, porque más de 500 levantamientos se produjeron en tierra peruana durante la época de la colonia, y muchos nombres han sido olvidados lamentablemente de la historia grande de este país. Ahora bien, aquí quiero colocar un elemento que tiene que ver con las comunicaciones. Imagínense en esa época lo lento que era el trazo de las noticias e informaciones que viajaban a velocidad de barcos. Pero en 1810 esos barcos traían noticias que en España la situación no era muy favorable. De hecho, evidentemente, ante la invasión francesa, ante lo acontecido con la monarquía española, la formación de juntas que inmediatamente se iban disolviendo y se arrinconaban en la zona de Cádiz o la isla de León y que terminaban disueltas, habría un panorama muy interesante para el debate político vinculado a lo administrativo. Estas noticias llegaban al Río de la Plata vía Montevideo y pasaban a Buenos Aires, reitero, a través de los barcos que hacían esa carrera. El virrey de Buenos Aires, atento a esto, produce lo que puede llamarse el primer notable hecho de censura de la historia rioplatense. Ordena precisamente a sus hombres y a los vinculados a la aduana y fundamentalmente al gobernador de Montevideo que requise y detenga y saque de esos barcos toda la información que pueda influenciar sobre los patriotas que ya venían reuniéndose de manera asidua en Buenos Aires. Y efectivamente no se puede tapar el sol con las manos, porque a veces hay circunstancias que hacen que al mejor cazador se le escape la presa. Una nave inglesa, la John Reed, llegó al puerto de Montevideo con profusa información de lo que pasaba en la península, y esas noticias llegaron a Buenos Aires. El virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros no tuvo más alternativa que tomar esas informaciones y atenuarlas, cuidándose que en el rebote de las mismas se siguiera observando la fidelidad al rey de España. Y allí comienza un duro juego político que evidentemente hace que los patriotas se puedan envalentonar, intensifiquen sus reuniones y peticionen al virrey la apertura de un cabildo abierto para tratar los asuntos de Estado. Y esos asuntos eran nada más ni nada menos que empezar a pensar en ponerse al frente de los negocios. ¿Y cuáles eran los negocios? La influencia del republicanismo y también el manejo de la importante caja vinculada a la aduana y el comercio, que había visto otra perspectiva con aquel
aquello que habían sembrado los ingleses y con el profuso contrabando también con los portugueses que se producía en el puerto de Buenos Aires y que hacía que la base económica se ampliara mucho más en beneficios que para aquellos 4 o 5 encumbrados comerciantes de Buenos Aires. Señoras, señores, toda revolución tiene en su génesis un importante viso de intereses económicos. Así es, como figuras destacadas de aquella época, y quiero citar entre ellos a don Manuel Belgrano, a quien voy a citar un poquito más adelante, junto a otros patriotas, peticionan el 19 de mayo, y aquí voy a hacer una rápida secuencia cronológica, peticionan un cabildo abierto. Al otro día, las maniobras de los regidores y seguidores del partido monárquico son arduas para tratar de dilatar en el tiempo esa convocatoria, pero no les quedó más remedio que convocar para pocos días después, previa distribución de 450 invitaciones, al cabildo abierto. Concurrieron 252 personas a esa jornada en la cual ya el pueblo estaba exaltado en la calle y donde las tropas de entonces más calificadas como el regimiento de patricios miraban con buenos ojos esta actitud de los criollos y patriotas de Buenos Aires. El virrey, cuando vio a la gente que había podido ingresar a la plaza y que tomaría parte del debate, intentó una segunda actitud que ahora no tiene que ver con la censura sino con la discriminación. Dijo que entre los que habían pasado con la invitación en la mano había gente que no estaba a la altura de lo que se iba a debatir. Y es entonces donde aparece también un primer antecedente de lo que podríamos llamar, pero muy honrosamente, la picardía criolla. Nuestros patriotas se encargaron de acercarles a los vecinalistas, a la gente de los barrios, a los que manejaban el sector popular, esas invitaciones para que tuvieran la primera participación de lo que después serían, dando el tiempo, la participación democrática. El tema es que el Cabildo votó masivamente en la moción de que el virrey cesara en sus funciones. Pero hay cosas muy interesantes que no quiero dejar de mencionar, también de manera breve, atendiendo a este clima cordial y donde la historia aquí se hace palabra. Imagínense lo que significaba cambiar un estado de cosas de siglos. Y entonces estaban quienes a ultranza defendían precisamente la política administrativa de la metrópolis, entre ellos la figura ilustrísima del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Luis Riego, que dijo, entre otras cosas, que los asuntos y los negocios de la corona no podían ser cambiados de la noche a la mañana y que además, mientras hubiera un solo español que apoyara la planta de sus pies en el continente americano, los pueblos de aquí no tenían derecho a formular ninguna novedad sobre la administración. Inmediatamente, quien se erigió y que la historia lo recoge de manera magnánima como el orador de la revolución, el doctor Juan José Castelli, refutó diciendo que el pueblo había jurado obediencia al rey, no a la administración española, y estando el rey detenido, entonces la soberanía volvía al pueblo y era quien podía decidir de allí en más, solicitando el cese de funciones del virrey y la inmediata constitución de una junta de gobierno. Aquí es donde los monarquistas replican diciendo que no había madurez política para que los hijos de este suelo tomaran semejante determinación y que además de Buenos Aires había que consultar a todas las administraciones del resto del virreinato, aunque al Alto Perú. Entonces el doctor Juan José Paso, que a la postre sería secretario de la Junta, manifiesta: hoy Buenos Aires está ante la hora histórica de erigirse en la hermana mayor de todas las provincias, en la hermana mayor que en una familia ante una crisis entre la ausencia de sus padres decide el porvenir de sus hermanos y hermanas. Y esta fue una situación que no pudo rebatirse y se produjo la votación para que cesara el virrey y se constituyera una junta en el cabildo del 22 de mayo. ¿Y qué aconteció? Como en la política casi de nuestros días, donde se dice comúnmente que entre gallos y medianoches se cocinan algunas circunstancias en las cuales el pueblo termina ajeno. ¡Oh, casualidad! Comenzó a dilatarse la circunstancia, muchas idas y vueltas, el día 23, el día 24 también, y aparece una lista donde, ¿quién cree que la encabezaba?
el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Esto enardeció los ánimos y llevó a nuevos debates que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, y aquí es donde yo rescato la figura de Manuel Belgrano, del doctor Manuel Belgrano, mayor del cuerpo de patricios por entonces, quien al ver que se escapaba de las manos el sueño de un cambio radical de la situación colonial que vivían, se paró ante los presentes, apoyó su mano en el pomo de la espada y dijo: si dentro de 3 horas el virrey no ha renunciado, por la patria y por ustedes, juro por esta que yo habré de derrocarlo. Estas palabras evidentemente sellaron el debate e inmediatamente se formuló de allí en más una junta que fue puesta a consideración y que precisamente tenía al jefe de patricios del regimiento de patricios, don Cornelio de Saavedra, nacido en Perú, en la zona en el Potosí, en la zona del entonces llamado Alto Perú. Para nosotros que estamos en el sur era ribeños. Saavedra la preside y los doctores Moreno y Paso son sus secretarios, y jura el resto de los miembros, entre los cuales se encontraba como vocal, se encontró, y la historia así lo refleja, el doctor Manuel Belgrano, quien tendría a la postre la misión militar de llevar ese grito primigenio de libertad a otras latitudes. Así es como después de muchos debates tiene el Río de la Plata la primera junta de gobierno patrio. Y aquí es donde ahora sí comenzamos a despedirnos, y en este ámbito no hay manera de soslayar, en lo personal lo digo y sin vanidad, lo siguiente. Producidos estos hechos en el Río de la Plata, las noticias evidentemente retornaban al viejo continente a bordo de los barcos. Semanas más tarde, esos barcos en su mayoría llegaban a Cádiz, transmitían lo que había acontecido aquí, la formación de un primer gobierno patrio, de una junta administrativa en la capital del virreinato del Río de la Plata, con injerencia a territorios aledaños. Esas noticias regalaban en Cádiz, que era un foco importante de debates y también de las sociedades secretas. Esas calles de Cádiz por entonces eran caminadas por un joven oficial del Ejército Real que absorbe esas informaciones, y creo que eso determina un rumbo en su vida. José Francisco de San Martín y Matorras se ve allí, en medio de las circunstancias y diligencias que a los pocos meses lo ponen en nombre, y a inicios de 1812 sobre la fragata George Canning, que lo deposita en Buenos Aires en marzo de 1812. Y allí es donde comienza a acercarse al cenit la estrella de San Martín, que iluminado por los efluvios revolucionarios del 25 de mayo, de granaderos, triunfa en San Lorenzo, reorganiza el ejército del norte en Tucumán, organiza el ejército de los Andes, cruza la cordillera, se bate con el ruido del Chacabuco de Maipú, se sobrepone de Cancha Rayada, conforma la flota expedicionaria del Perú, y un día, invocando a la Virgen, pone la planta de sus pies en la bahía de Paracas y llega a Pisco y crea la bandera nacional del Perú. Y llega un día al norte chico, y más tarde a Lima, y más tarde, por esas cosas de la vida y de los debates que también lo alcanza, se reúne con Bolívar y nos da otro ejemplo con su renunciamiento. La sombra de aquellos patriotas lo alcanza en Guayaquil, le hace venir al Perú, renunciar a su cargo de protector, embarcarse silenciosamente y comenzar el largo camino del ostracismo. Ese camino que comenzó en mayo de 1810, y como dije, que comenzó muchísimos años antes y que costó tanta sangre y tanto dolor, no puede ser olvidado, no puede ser ensalzado sin recordar no solo a San Martín, sino a los patriotas de la primera hora de toda esta parte de la América que involucraba orientales, lo que hoy es Bolivia, lo que hoy es Perú, Ecuador, todos en aras de repúblicas que después se constituyeron en lo que hoy es la América del Sur. Pero además de recordar a las figuras que figuran en los libros, quiero hacer aquí brevemente, ya al final de mi mensaje, un homenaje a tantísimas mujeres y hombres anónimos que dieron su vida, que dieron sus bienes, tantas mujeres que dieron sus hijos para la causa, para que este homenaje que recuerda el 25 de mayo, que significó el génesis de la nación argentina y que sería reafirmado pocos años después en la declaración de la independencia de Tucumán, bajo el ojo observador de José de San Martín, para que esto no se pierda, quiero decirles, y sin herir susceptibilidades, queremos nosotros
celebrar los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria, señoras y señores, vivamos o juremos con gloria a morir. Muchas gracias. El presidente del Instituto San Martín del Perú otorga al señor periodista Miguel Ángel Rusasca la categoría de miembro asociado, representante del Instituto en la provincia de Santa Fe, República Argentina. Un aplauso para él.